¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa Informe 3 Televisión, programa correspondiente al día viernes 6 de junio de este año 2025. La reiteración de este programa es este próximo día sábado a partir de las 12 del mediodía. Bienvenidos, esto es Informe 3 Televisión. GS Automotores, el mejor precio en 0 kilómetros y usados de todas las marcas. Ingresaron nuevamente casas rodantes 0 kilómetros, totalmente equipadas, con homologación de fábrica, listas para patentar y disfrutar de la naturaleza o al aire libre. GS Automotores, una concesionaria donde nos avala nuestra trayectoria. San Martín, casi Malvinas, a 30 metros de la Ruta 11. Las canillas que gotean desperdician cientos de litros de agua cada año. No dejar canillas abiertas sin necesidad. Cuidar el agua es cuidar nuestro futuro. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua Potable y otros servicios de Valle María. Canal 3 Digital Valle María ofrece fibra óptica directa al hogar. Solicita televisión e internet con los mejores precios y gran variedad de velocidades acorde a tus necesidades. Más información al celular 34 34 06 45 24. Canal 3 Digital Valle María. El camino es con hechos, pensando, proyectando y gestionando. El camino es con hechos, con oportunidades y transformaciones. En Aldeas Pacencúter, hoy los hechos son una realidad. Comuna Aldeas Pacencúter, una gestión que avanza. El 2 de junio se celebra en nuestro país el Día del Bombero Voluntario. Nosotros en Informe 3 entrevistamos a Yamila Jiménez, que es integrante del cuerpo activo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de aquí, de Valle María. Estamos con Yamila Jiménez, que forma parte del cuerpo activo de bomberos voluntarios. Semana de festejos, Yamila, porque estuvieron festejando el Día del Bombero, que fue esta semana. Gracias por visitarnos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, tuvimos un festejo muy lindo en esta semana. Bueno, Yamila forma parte del cuerpo activo de bomberos voluntarios de aquí de Valle María desde hace algún tiempo, ¿no? Un año y medio llevo como bombero voluntario en el cuartel. ¿Y cómo nace esto de decir quiero formar parte del cuartel de bomberos voluntarios de aquí de Valle María? Como yo digo siempre, algo que ya te nace del corazón. Es algo inmediato que nace en uno, querer formar parte, ayudar a los demás y estar ahí en el momento. Cuando usted dice esto nace, y ya desde hace tiempo que usted decía en algún momento de mi vida, ¿quiero ser bombero voluntario? Sí, me gusta mucho la parte de salvamento, soy también en parte de ser bombero, soy guardavida, entonces todo lo que tenga que ver de salvamento me encanta. Y bueno, por eso decidí meterme también al cuartel de bomberos porque un orgullo para mí. Uno cuando ve las imágenes de los bomberos voluntarios y demás, no tiene en consideración el traje, lo pesado que es y que obviamente en los primeros tiempos debe ser bastante incómodo hasta que el cuerpo se acostumbra para poder trabajar en un siniestro. La verdad que sí, son pesados, pero en el momento que nosotros estamos actuando es como que eso se borró. No es tan así. Actuamos, corremos, hemos tenido simulacros donde hemos actuado
y no lo hemos sentido al traje hasta terminarlo, al simulacro. Entonces, sí, son pesados, pero se aguantan. Claro. Y para la persona que por allí no conoce cómo es el trabajo interno del cuartel de bomberos, bueno, seguramente tienen por allí actividades programadas para la capacitación, para formarse. La otra vez hablábamos con el jefe del cuartel que nos decía que los simulacros realmente sirven muchísimo porque a la hora de estar en una situación real donde los segundos cuentan, al tener el entrenamiento se hace mucho más fácil para trabajar. Sí, lo que son capacitaciones y el simulacro obviamente a nosotros nos sirven un montón. Más que nada los simulacros nos ayudan a darnos cuenta en qué nos estamos equivocando, qué nos falta, y después llegamos al cuartel, lo hablamos, lo charlamos, lo pulimos un poco, pero sí, para nosotros es algo muy necesario y la verdad nos gusta un montón, nos gusta mucho con los chicos hacer simulacros. Cuando salen capacitaciones también nos juntamos y nos venimos a hacerlas. Estamos todo el tiempo en movimiento, que es algo esencial en nosotros, más que nada lo físico y todo esto tenerlo bien en claro. Claro. ¿Le ha tocado estar en algunos siniestros ya en este año y medio? Sí, estuve lo que sería ambientales, estuve en una estructural también, entonces sí, estuve. Claro. ¿Qué sería lo estructural? Lo estructural, bueno, sería una casa, un edificio, más que nada eso. Y bueno, lo ambiental serían los forestales, lo que serían afuera. Claro. De hecho, nosotros aquí en la zona tenemos mucho tema del incendio forestal o de campo, por decirlo de esta forma, principalmente en verano. Sí, eso es verdad, en verano es muy alto lo que es lo forestal. Este año no tuvimos bastantes, pero no hubo tantos, pero sí. Intentamos ahí dividirnos con los chicos para poder actuar en todos los casos de incendio que haya en la zona. Claro. Yamila, su trabajo de guardavida le sirve mucho, ¿no? Es una preparación que a la hora de ponerse el traje como bombero, porque a veces uno cree que el bombero es, y creo que cometemos un error los medios, de que el bombero siempre está con la manguera apagando fuego. Usted nunca va a ver una imagen de un bombero que esté haciendo otra cosa, pero hacen un montón de cosas, no solo eso. Cosa más, hacemos capacitaciones también con todo lo que sería lo móvil, ¿no? Nos capacitamos bastante, también lo físico, y es lo que se mantiene más que nada en un bombero. Los días martes nosotros nos juntamos a estudiar para lo que sería la parte teórica, digamos. La parte teórica de los bomberos, nosotros nos juntamos a estudiar con los chicos, tenemos un día que podamos al menos estar la gran mayoría, porque somos varios bomberos, somos 8 bomberos, son 6 aspirantes y son 3 cadetes. Entonces intentamos estar todos en las horas de estudio para poder la capacitación sea en general. Yo decía que no solo el bombero está apagando incendios, sino también accidentes de tránsito por allí, otros simulacros que se necesita que el bombero pueda estar en el lugar y que y a veces eso tiene que coordinar que ustedes, cada uno tiene su trabajo, su actividad y y ver quién está disponible, a veces dejar lo que están haciendo para poder acudir a ese llamado. No, ese es un orgullo para mí también, por mis compañeros bomberos que dejan todo, a la hora que toca la alarma, dejan todo lo que están haciendo para acudir a un incendio. Y sí, la verdad uno deja todo también, pero como te digo, esto nace del corazón y vas directamente a hacerlo. Claro. Me dijo que son ¿cuántos bomberos activos en el cuartel de aquí de Valle María? Son 8, también hay 6 aspirantes y 3 cadetes. Claro, un grupo bastante interesante para decir un cuartel que tiene muy poco tiempo, y ni hablar del equipamiento, que hoy debe ser uno de los cuarteles de la zona que está bastante bien equipado, a pesar de que arrancó en el 2021. Sí, por suerte estamos muy bien equipados, tenemos 2 móviles con 2.500 litros, tenemos una camioneta, 2 equipos ERAS, cada vez nos vamos sumando un poquito más y bueno, eso, y vamos agrandando un poquito más el cuartel, que es lo lindo, con trajes también, que es lo necesario,
pero por el momento tenemos todo. Claro. Yo lo hablo a veces con Darío Wendler y hablábamos un poco de los precios. Quizás ustedes capaz que a lo mejor no están tan en ese tema porque están quizás más en actuar en el momento que tengan que actuar y que sus herramientas estén bien y demás. Pero hablábamos de lo costoso que son las cosas, lo costoso que es un traje, lo costoso que es un casco, y que ustedes, gracias a gestiones, hoy pueden contar con ese equipamiento que también no solo ayuda a salvar el lugar, en algunos casos salvar vidas, sino tener la seguridad que ustedes están bien, porque un bombero que no esté bien equipado a veces no puede hacer bien su trabajo. Claramente, nosotros estamos muy agradecidos por todos los que nos llegan al cuartel. Como te digo, seguimos sumando un poquitito más cada vez. Los nuevos cadetes pueden tener sus uniformes, y eso es algo que nos brinda que está buenísimo también. Claro. Está bueno esto de la escuela de cadetes, ¿no? Chicos y chicas, ¿de qué edad ya pueden sumarse? A partir de los 14, 15 años hasta los 18 ya son cadetes, después a partir de los 18 ya pasan a ser aspirantes. Claro. Y ahí mediante capacitación hasta que llegan a ser bomberos propiamente dicho. Sí. Claro. Después ya pasarían a ser bomberos cuando se ve sus capacidades, si ya van agarrando un poquito más de cancha, eso es lo que vamos viendo. Claro. Yamila, y para aquellos jóvenes o no tan jóvenes, porque obviamente para esto no hay edad, que por allí dicen, me gustaría formar parte del cuerpo de bomberos voluntarios de aquí de Valle María, ¿qué consejo le daría a usted? Yo le diría que se animen, es algo muy lindo, yo estoy orgullosa de lo que hago, y sé que mis compañeros del cuerpo de bomberos también están muy orgullosos. Yo los animo a que entren al cuartel, que se animen, que prueben al menos, yo los invito para que sean parte. Veo mucho que están empezando a ingresar mujeres, que para mí es un logro gigante, algo muy lindo. También en eso es la iniciativa de invitarlos a que sean parte del cuerpo de bomberos. Cuando quieran, estamos esperando con las manos abiertas siempre, y lo que es, recalco mucho que son muy compañeros, a la hora de un incendio actuamos bien en equipo, y eso se ve mucho. Justamente el compañerismo hace que el grupo pueda trabajar mejor en momentos límites, porque no es lo mismo en un lugar tranqui que no en un lugar donde los segundos muchas veces cuentan. Y el compañero, como digo yo, el que te brinda seguridad y hace que todo el trabajo sea un éxito si actuamos con compañerismo. Y nosotros en la hora de un incendio intentamos todo ayudar con todos. Nuestro jefe es el que nos empieza a dar las indicaciones y nosotros como compañeros empezamos a hacerlas, pero sí, lo básico en un cuartel siempre el compañerismo. Así. Este es el segundo año que le tocó festejar el Día del Bombero, ¿no? Sí, el segundo año. Yo no pude estar en la caravana, estuve afuera, pero la verdad que lo veía ellos pasar y fue muy lindo, la verdad, los cartelitos, todo lo que nos ha regalado la gente, la verdad muy lindo. Exactamente. Yamila, le quiero agradecer y a través de usted también hacerlo extensivo el saludo para todo el cuerpo de bomberos voluntarios de aquí de Valle María, y que bueno, que están trabajando justamente para que el resto de la sociedad por allí tenga la seguridad que en caso, siempre decimos, el mejor cuartel de bomberos es el que no tiene que salir nunca, pero si tienen que salir, que estén bien preparados, equipados y tener la seguridad que van a dejar todo allí en el momento que ocurra el siniestro. Así que bueno, mediante su persona, el saludo extenso para el resto de los bomberos y muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted por la invitación, muchas gracias por tenernos en cuenta a los bomberos, y le mando un saludo grande al cuartel de bomberos, a los chicos, la verdad que siempre están al pie de la letra en todo, y bueno, muchísimas gracias. Valle Hogar, colchones, goma espuma y con resortes, almohadas de vellón, inteligente, cervicales, camas, placares, roperos, mesita de luz, bajo mesadas, alacenas, mesas y sillas, zapateros, bibliotecas, en blanco, sábanas, toallas, cubrecamas, frazadas, acolchados y cobertores.
Tarjetas Visa y Mastercard. Financiación propia hasta 5 cuotas sin interés. Valle Hogar, Avellaneda 115, Casi Urquiza. Teléfono 343 62 21 666. Inmobiliaria Abercón. Corredora Inmobiliaria. Analía Abercón. Casas, campos, terrenos, venta y tasación. Desarrollos inmobiliarios. Administración de propiedades. Ruta 11 y Arnoldo Jansen. Teléfono 343 155 311 595. Inmobiliaria Abercón. La confianza, experiencia y compromiso que usted merece. Valle María. Porque nuestras aventuras comienzan con un juego. Voy a visitar Tateluz. En este universo se construyen tus sueños. Ven a visitar Tateluz. Encontrarás lo que vos quieras para aprender jugando. En Valle María, Tateluz te está esperando. Facebook, Ta-del-medio, T-del-medio, Luz. Instagram, Tateluz-didácticos. Dirección Urquiza 265, Valle María. Vení a Tateluz. Te espera en Tateluz. El camino es con hechos, pensando, proyectando y gestionando. El camino es con hechos, con oportunidades y transformaciones. En Aldeas Pasencuter, hoy los hechos son una realidad. Comuna Aldea Pasencuter, una gestión que avanza. Marcela Ortman, abogada, de lunes a viernes de 8:30 a 12 y de 16 a 19:30 horas, en Gualeguay 520, entre Misiones y San Juan. Teléfono 3436 22 66 44. Mail estudiojurídico.orman@gmail.com. Marcela Ortman, abogada. Laboratorio de Análisis Clínicos Guillermina Maneiro, Bioquímica, matrícula 941. Todas las obras sociales, urgencias, domicilios, de lunes a viernes de 7 a 12 y de 17 a 20 horas. San Martín 365. Teléfonos 499-617. Celular 0343 154 615 575. Aberturas de aluminio Marienthal, de Dante Lorengel. Si estás construyendo o querés cambiar tus aberturas, acércate a Aberturas Marienthal. Te ofrecemos puertas, ventanas, mamparas, mosquiteros, medidas especiales a elección de nuestros clientes. Estamos en Avenida Marienthal 310, teléfono 499-122. Aberturas de aluminio Marienthal. GS Automotores, el mejor precio en 0 kilómetros y usados de todas las marcas. Ingresaron nuevamente casas rodantes 0 kilómetros, totalmente equipadas con homologación de fábrica, listas para patentar y disfrutar de la naturaleza o al aire libre. GS Automotores, una concesionaria donde nos avala nuestra trayectoria. San Martín, Casi Malvinas, a 30 metros de la Ruta 11. Hoy podés disfrutar la pureza de Agua del Valle. Agua microfiltrada y esterilizada, baja en sodio, para el hogar o para su empresa. Agua del Valle en sus presentaciones. 12 o 20 litros en envases de policarbonato retornables. Alquiler y venta de dispensers frío-calor. Agua del Valle. Comuníquese al 0343 430 2288. WhatsApp 343-466-9412 o por Facebook, Agua del Valle Paraná.
Llámenos. Agua del Valle, lo indispensable, lo primordial. Aquí en Informe 3 Televisión recibimos a Hugo Rein, que es, fue soldado, comenzó siendo soldado en el ejército argentino hasta su retiro ya obviamente con más grado. ¿Cómo le va, Hugo? Gracias por visitarnos. Buenos días, Rodolfo, gracias a vos por la invitación y bueno, acá estamos para responder lo que vos me preguntes, todo lo que podamos y esté a mi alcance. Hugo, usted, lo dije bien, arrancó como siendo soldado después de haber hecho el servicio militar obligatorio, la famosa colimba que se decían en su momento, y luego decide ingresar al ejército argentino. Sí, es así, Rodolfo. Yo en el año 78, más precisamente en marzo, me incorporaron como soldado obligatorio. Destino fue acá en Paraná, el Escuadrón Comando y Servicios, que dependía de la Segunda Brigada de Caballería Blindada. Bueno, después hice mi ciclo de soldado en el Aras El Paracao, donde nos juntábamos todos los chicos de Valle María. En esa época éramos varios, estaba yo, Jorge Burns, Cachito Graneviter, Alberto Wagner, que era de Protestante, y bueno, éramos, el Arturo Rohr también estuvo ahí con nosotros. Así que de ahí empezó mi vida como soldado obligatorio con 18 años. La segunda clase incorporada con 18, porque anteriormente se hacía a los 20. Bueno, cambiaron las leyes y quedaron afuera la clase 56-57, arrancó la 58 con 18 años y nosotros éramos la segunda clase de los 18 años, los chicos que decían. Hugo, yo lo viví en el año 1993. Era un ritual el sorteo, ¿no? Porque no era como hoy que uno dice, bueno, entro en una página de internet y veo qué números salieron del sorteo, si me va a tocar o no hacer el servicio militar obligatorio. Según el número que te tocaba, ya sabía qué uniformes o qué destinos ibas a tener. Número alto, te decían, al sur marinero. Los primeros números que se hacían era ejército y después el resto se repartía. ¿Cómo fue esa etapa en su vida? Sí, era todo un momento de tensión, diría yo, porque uno siempre estaba a la expectativa, capaz que me salvo, número bajo, y bueno, siempre era hasta el 500, 600 era ejército, 600 a 800 era Fuerza Aérea, y bueno, después de 800 para arriba era tragarte 2 años en la Marina, Puerto Belgrano, sur de Buenos Aires y toda esa zona. Así que, pero era emocionante escuchar la radio, ir a lo del reloj ahí, a ver el diario, a ver qué número teníamos, y era divertido, pero daba miedo porque hacer el servicio militar obligatorio no era tan fácil, estar fuera de casa un año y no sabías qué es lo que te esperaba. Pero bueno, lo pasamos. ¿Y a usted qué número le tocó? Yo tengo el 647, si mal no recuerdo. En realidad me debía haber tocado Fuerza Aérea, pero bueno, por esas cuestiones milagrosas que ocurren teniendo contactos, porque mi hermano Mario había hecho el servicio militar ahí en el Paracao también, entonces ahí estaba en esa época el señor Bernard, suboficial principal, que juntaba todo, él decía la rusada de Valle María, porque sabía, teniendo ese grupo de gente, él iba a hacer todas sus actividades sin problema, porque gente trabajadora, respetuosa, callada. Así que gracias a él terminé ahí en el Aras. Bueno, estamos con don Hugo Rein, que
justamente la invitación fue por que esta semana, el 3, justamente fue el Día del Soldado Argentino y queríamos que nos cuente un poco sobre su actividad, ya que él fue justamente, creo que, no sé si la palabra fue es correcta, porque creo que es retirado, pero sigue siendo soldado, sigue perteneciendo a las fuerzas militares. ¿Usted fue el primero de aquí de Valle María que se inclinó por las fuerzas militares? Sí, Rodolfo, o sea, no hay antecedentes de alguien que haya nacido en Valle María, se haya completado su ciclo lectivo acá y después incorporado soldado y seguir la carrera. Soy el único. Y ahora, bueno, después de haber hecho el año de servicio militar obligatorio, más 35 años de servicio activo como suboficial, ahora ya estoy retirado hace 13 años. Para los que no leyeron su libro, Hugo, ¿cómo fue el momento de comunicarle a sus padres que quería estar en el ejército cuando era algo nuevo para su familia también? Y sí, Rodolfo, viste, los padres siempre están con ese temor de que entramos en guerra y puede haber guerra y bueno, o casualidad, a mí me motivó o me iluminó ese momento fue por la movilización que hicimos a Chile por el canal de Beagle, o sea, al sur de Santa Cruz. Y bueno, y como se hizo la movilización y bueno, necesitaban cubrir cargos para los grupos de defensa y demás, se nos propuso, los que reuníamos las condiciones, de quedarnos como cabos en comisión. O sea un dragoneante un poco más jerarquizado. Y bueno, y lo comenté con mis padres y ellos dicen, pero justo ahora que estamos en guerra, vamos a entrar en guerra y bueno, le digo, pero voy a probar, me gusta. Como buen aventurero, viste, te vas al sur, conoces otros lugares y dices, bueno, vamos a probar, si no me gusta después me voy. Pero bueno, completé toda mi carrera. Estaba en el año 78, estaban las tensiones ahí con el país vecino, con Chile. De hecho, fue la primera intervención que tuvo el Papa Juan Pablo II, enviándolo después al cardenal Zamoré para parar esa locura de una guerra que quizás no íbamos a saber cuándo se iba a terminar, por lo que estaba ocurriendo justamente en el canal de Beagle, en esas islas, la Nueva, Pictón, y no recuerdo cuál era la otra, que hubo muchos muchachos de Valle María que estuvieron allí ya casi a punto de entrar en guerra. Sí, teníamos, bueno, de acá de Valle María estaba Cachito Craneviter, Luisito Dreiling, estaba este chico Chap Rosendo porque estaba en la compañía Arsenal E2, Luisito estaba en Ingenieros, y bueno, y Cachito estaba en el Paracó conmigo, y lo llevaron porque él era conductor, chofer, o sea, entonces lo llevaron. Sí, ellos tuvieron esos momentos difíciles justo previos al 24 de diciembre, que ya se estaba por entrar en combate, y bueno, gracias a la intervención del cardenal Zamoré se pudo parar todo y lograr después con reuniones y demás un acuerdo. Así que bueno, pienso que para ellos un momento muy, muy difícil, muy complicado. Yo no estaba en esos momentos ahí, porque yo fui después, cuando ellos volvieron en enero, yo me fui para allá con la agrupación Entre Ríos que quedó ahí en la zona. Fueron momentos de mucha tensión. Después hubo un plebiscito. Bueno, usted estaba en el ejército, quizás, yo no sé, ¿los militares pueden votar o no? O al menos en ese momento. Por allí, en algún momento, los agentes de policía
no podían votar. Hoy creo que sí, ya pueden votar todos. Ha cambiado mucho, pero digo, ¿se acuerda que hubo un plebiscito después por el canal de Beagle con un sí y un no? Que toda la gente tuvo que ir a las urnas y bueno, y se decidió dejar ese litigio que por allí tenía la Argentina con Chile. Bueno, votar nosotros, en mi caso, voté por primera vez en el año 83 cuando se votaba para que ganó el presidente Raúl Alfonsín. Fue la primera vez que yo pude votar, que en esa época votábamos en doble sobre. Votábamos con el sobre con el voto, íbamos a la mesa, el presidente Mesa lo ponía en otro sobre, lo firmaba y recién ahí lo poníamos en la urna. Y bueno, y el tema de la consulta popular se hizo justo en el año 84. Yo justo ya estaba en Granaderos y me tocó cuidar urnas ahí en Capital Federal. Y sí, ya votamos también en esa oportunidad por el sí y el no, que ganó el no, por supuesto, de no guerra, así que bueno, ahí se arregló todo, cada uno con un pedacito y bueno, y fue una buena solución, todos participaron, así que fue bastante interesante, muy ingenioso don Raúl. Hubo una sola provincia que votó en contra, por decirlo de esta forma, de lo que votaron las otras, que fue justamente Tierra del Fuego, pero va a ser por una cuestión de pertenencia al lugar y demás. Don Raúl Alfonsín, que pudo estrecharle la mano, hay una foto dando vuelta por allí, pero también le hizo ligar un reto, ¿no? Que en algún momento que se puso a charlar y que usted tenía la orden de no charlar con el presidente. Sí, pero bueno, son pequeñas anécdotas que pasan, pero bueno, hemos hablado mucho con él porque, como siempre digo y tengo en el libro también, los martes y jueves él no iba a Casa Gobierno, sino que hacía sus actividades ahí en la quinta y obviamente salía a caminar, a distenderse y siempre se nos cruzaba y charlaba. Así que era algo normal. Pero en ese momento no sé qué pasó, porque por culpa de otro suboficial, cabo primero también, él le había comentado al presidente que sí, que él quería, si había posibilidad, de volver a Chajarí, porque él era de Chajarí. Y bueno, creo que por ahí vino la pelea esa, y bueno, después la ligué yo también por la duda. Pero, bien, uno se ríe porque era algo gracioso, sí. Nadie puede no contestarle a otra persona, por más que sea un presidente de la nación, o entablar una charla armoniosa y educada. Así. Un presidente que charlaba como charlaría cualquier persona, ¿no? Con ustedes, porque por allí usted me contaba, no sé si en alguna otra nota o está en el libro, de que usted pudo contarle de dónde era, cómo era la vida aquí en esta localidad. Sí, incluso él me recordó que él había pasado por Valle María cuando hizo el cierre de campaña, que estuvo en Paraná, y bueno, creo, no sé si pasó, me dijo, por Valle María, no sé si pararon en Diamante o en Victoria. No, si se acordaba bien de que había pasado por Valle María. Y bueno, un hombre que vos le invitabas un mate, lo tomaba, o sea, una persona muy agradable, lo tengo siempre muy presente como buena persona. Claro. No salteamos la guerra de Malvinas, Hugo. Usted estaba en el ejército cuando pasó lo de Malvinas, seguramente también tensiones allí, ver me voy, no me voy, qué es lo que está pasando en el sur, con la escasa información que se recibía acá. Y bueno, ese es otro, por eso yo siempre digo, tuve mucha suerte, mucha bendición de Dios durante toda mi carrera, porque no he estado en el momento clave en Santa Cruz por el Beagle. En Malvinas estábamos que embarcamos todos los materiales, pero no salimos porque los blindados no sirven para ese terreno. Entonces permanecimos acá en Paraná. Así que, pero bueno, viste, son 2 guerras en menos de 4 años. Y bueno, pero bueno, tampoco no
no me bajoneó como para decir no sigo. Así que no sé si me... Claro, yo digo el momento de tensión de decir, bueno, nos van a llamar, porque a ver, cuando quizás comenzó todo, bueno, tenemos blindado, no podemos ir, pero después empezaban a incorporar, a trasladar y bueno, creo que como soldado, por ahí decir, en cualquier momento me avisan que me tengo que ir. Bueno, eso era algo bastante complicado. Una noche llegaron a casa, me llevaron ya de noche porque salíamos a Malvinas. Pobre mi vieja, no sabía dónde meterse, pero bueno, en definitiva no salimos. Y después vos te empezás a, como yo lo escribí en mi libro, yo me puse a pensar, era un chico, era cabo primero, tenía 20 años, 21 años, y tenía que manejar 12 personas, que yo me hacía esa pregunta, y estoy en condiciones de cuidar a estas 12 personas para que no le pase nada, estoy en condiciones ante situaciones adversas, y bueno, te entras a hacer un montón de preguntas, porque una vez que estás en combate, viste, no hay vuelta. Vos en los reglamentos estudiás todos los procedimientos que tenés que hacer y todo, pero cuando estás en la situación, en el momento real, todas esas cosas por ahí no te sirven, porque la realidad es distinta y va cambiando sobre la marcha segundo a segundo. Y bueno, eso te pone un poco tenso y te preocupa, ¿viste? Pero bueno. Claro. Hugo, dejando un poco de lado lo que hemos vivido acá en Argentina, con esa del 78, con el canal de Beagle, con Malvinas en el 82, hubo otros momentos de su vida que tuvo que, siendo y perteneciendo al ejército argentino, tuvo que viajar a otros países en las famosas misiones de paz, que se le llaman, que tiene que ver con Haití, con la... ¿puede ser? ¿Estuvo en Yugoslavia? Claro, lo que hoy es Croacia. ¿En ese momento era Yugoslavia o era Croacia? Era Croacia, pero se le llamaba todavía la ex Yugoslavia, pero en realidad yo estaba en Croacia y estábamos pegados con Serbia. Claro. Que bueno, que eso era el litigio entre Serbia y Croacia, y ahí estuvimos 6 meses duros de escuchar bombardeos, tiros, y bueno, gracias a Dios también todo fue muy bien y pudimos volver sanos y salvos, claro, tratando de que los muchachos no se junten y no se peleen. Pero... Claro. Esa era la misión. ¿Fue su primera misión fuera del país? Esa fue la primera misión fuera del país, y bueno, nuestra misión era controlar las rutas para que todas las rutas que conectaban con Serbia, para que no haya infiltraciones y demás. Y fue la primera, y bueno, bastante complicada, porque uno se prepara sobre el terreno. Si vos tenés una preparación previa, pero sobre la marcha vas aprendiendo un montón de cosas. Y después la complicación del idioma, y parar cada vehículo y que bajen y que abran el baúl, y se pone pesado y monótono, y la gente por ahí no está muy de acuerdo. Y bueno, hay pequeños altercados. Claro. Y una misión que usted decía recién, no conocer el idioma y demás, y que no formaba parte de nada, porque uno dice, bueno, en el sur, con el Beagle, uno estaba defendiendo una parte del país, en Malvinas, por la soberanía, pero ahí era como estar de visita y exponiéndose muchísimo. Es como estar peleando la guerra de otro, de la cual no tengo nada que ver, pero al ser Naciones Unidas tiene que ver con el tema de la paz mundial, y por ende debemos tomarlo como eso, que somos los embajadores de la paz y del orden, así que uno lo toma por ese lado. ¿Y después de Croacia qué vino? Bueno, después de Croacia vino Chipre, la isla de Chipre.
Que la mitad pertenece a Turquía y la otra mitad a Grecia, ¿no? Claro, la zona norte es Turquía y la zona sur es griega. Pero bueno, ahí se hizo una zona, una buffer zone se llama, que es una zona de amortiguación de 1 kilómetro más o menos de ancho entre cada parte. Y bueno, y el tema era conservar ahí, tener los lugares de observación para que justamente tampoco se peleen entre turcos y griegos, pero bueno, se llevaban bien, así que estuvo bastante bueno. Así que paseamos por el Mediterráneo ahí cuando teníamos libre, estábamos una semana en la línea y otra semana en el Campo Roca, donde era nuestro alojamiento, digamos, nuestra casa. Claro. 2 lugares donde había conflictos entre una parte y otra, pero el tercer país que tuvo que ir no había ese tipo de conflicto, sino que era otro tipo de necesidad, que fue Haití, ¿no? Sí, Haití fue algo realmente complicado y bueno, creo ahora actualmente siguen las mismas guerrillas, están nuevamente con ese gran desorganización de guerrillas antigubernamentales, porque no hay gobierno que les venga bien, y bueno, y ahí están en la lucha, pero encima de eso, que se matan, la pobreza que hay duele en el alma y uno se pone a pensar, como yo me puse a pensar, ¿y yo qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Pero bueno, el destino me propuso que tenga que estar ahí como para cumplir una misión, que era mantener una estabilización en Haití. Bueno, lo hemos logrado, pero volvieron a desmadrarse todas las cosas. Claro. Y estamos hablando que la misión que usted fue en el año 2010, ¿puede ser? O en ese, un año más o un año menos. Y estamos hablando que estamos en el año 2025 y como que no ha cambiado mucho. Y no, yo fui noviembre de 2010 y volví en 2011. Y estamos en el 25, había una estabilización, habían elegido, porque a mí me tocó justo estar en las elecciones, que ese fue un problemón también, y vos decís, bueno, si ellos eligen así, con razón están como están, ¿viste? Entonces, y bueno, y 2025 y estamos mucho peor de lo que estábamos cuando fuimos nosotros, o sea, en el 2010, está mucho peor. Así que no sé cómo irán a hacer esa gente para poder acomodarse. Tampoco tienen fuerzas armadas, o sea, todos tienen que mandarlo Naciones Unidas como para poder, porque la policía es desbordada siempre y en muchos casos tampoco actúa porque no va a actuar contra su propia gente. Entonces es complicado el tema, muy, muy complicado. Claro. Saliendo un poco de estos viajes, de estas misiones, ¿cómo llega el momento de ver que su carrera activamente se termina, digo, porque usted ya iba viendo cuando se iba a retirar y demás, o ya se iba a jubilar? ¿Cómo son esos momentos? Y son momentos, a ver, ¿cómo se puede explicar? Un poco de alegría, un poco de tristeza, porque alegría vos decís, bueno, sí, viste, a nosotros nos tocó un gran cambio muy estructural con respecto al soldado voluntario, más en los últimos años, con las complicaciones del caso, tener personal femenino y masculino, edificios no muy bien preparados para ese entonces, y después las complicaciones de convivencia. En mi caso ya el retiro, medio que te obligás vos a retirarte porque ya estás un poco fuera del sistema por tu edad, por las nuevas disposiciones que hay.
Entonces, por un lado te pones contento y por otro te pones triste, porque yo hasta hoy día extraño el estar todos los días izando la bandera o estar formado, estar manejando mi escuadrón, porque me retiré siendo encargado de escuadrón. Pero bueno, es así la vida y bueno, cuando te dicen es la hora, ya no hay nada que juntar. Te vas, te dan la mano y te dicen, bueno, ha sido un placer, muchas gracias por su servicio prestado, estamos a disposición. Y bueno, y así lo hacemos, vamos de vez en cuando a ver el cuartel, nos reunimos, por ahí nos invita el comandante a un desayuno o algún almuerzo, ya sea locro o algún asado, así que mantenemos el contacto. Igual no nos desprendemos nunca del todo, porque nosotros somos la reserva. En caso de necesidad se nos convoca y a vestir nuevamente el uniforme, y con mucho orgullo lo voy a hacer. Hugo, en una nota anterior yo le pregunté al final si no hubiese sido militar, ¿qué profesión le hubiese gustado? Usted me dijo mecánico, porque le gustaba la mecánica. ¿Qué tuvo que sacrificar para ser militar? ¿O qué cosa, por estar en el servicio, en el ejército, tuvo que dejar de lado o sacrificar? Y bueno, han sido varias cosas que estábamos acostumbrados acá en Valle María, por ejemplo, ir a pescar los domingos, salir a cazar o jugar a las bochas. La verdad que han quedado, eso no era todos los domingos estar en casa, del viernes estar en casa hasta el lunes para volver a empezar. Ahí estabas las 24 horas del día, todo el mes. Y bueno, pero pequeños sacrificios que valieron la pena, porque uno en el ejército o en las Fuerzas Armadas, vos sabés que tenés que estar disponible los 365 días del año. Por ahí te dan tu franquito, que corresponde a un descanso moral y espiritual, pero tenés que estar a disposición. Pero tampoco no me afectó demasiado, porque estaba muy convencido de lo que yo quería hacer y de la forma que yo lo quería hacer, y para hacerlo de esta manera tuve que sacrificarme, no quedaba otra. Había vocación, digamos, en eso. Había mucha vocación, y creo que año tras año se realimentaba más esa vocación. Y bueno, y ahí salieron todas esas grandes cosas, cursos y demás cosas que he podido hacer durante mi carrera. Pero bueno, lo de mecánico, hoy estaría quizás con un buen taller, disfrutando también de esa actividad, pero bueno, Dios ha querido que sea militar, soldado. Hugo, supongamos que, y cómo me gustaría, ¿no? Supongamos que yo tengo 17 años y le pregunto, Hugo, ¿qué consejo me da si le digo que tengo ganas de entrar al ejército argentino? Y bueno, yo diría, como le digo a todos los que por ahí me preguntan, entrá al ejército, anotate. Hoy en día las cosas en las Fuerzas Armadas no son como hace 50 años atrás o 40 años atrás. Vas a tener una carrera, vas a tener un sueldo digno, bueno, no tan digno, pero sueldo al fin, y vas a tener tu obra social, vas a tener tus amistades, y vas a poder ir mejorando año tras año y después seguir la carrera. O sea, no es que vos tenés que entrar y pensar que a los 26 años, 28 me tengo que ir, no. Vas ascendiendo, vas teniendo tu jerarquía y vas a ver que te va a ir gustando día a día y vas a crear un poco esa vocación como para seguir. Es una oportunidad muy linda para aprovecharla. Hugo Rein, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Rodolfo, y bueno, a disposición por cualquier cosita. Estoy vivo en Valle María, si alguien necesita consultarme para algo,
Así que gracias por la invitación, Rodolfo, y hasta cualquier momento. Tateluz, juguetes y materiales didácticos. Vení a conocer nuestro nuevo local. Tateluz, juguetes y materiales didácticos. Los esperamos en Urquiza 265, en Facebook Tateluz, en Instagram Tateluz Didácticos. Hoy podés disfrutar la pureza de Agua del Valle. Agua microfiltrada y esterilizada, baja en sodio, para el hogar o para su empresa. Agua del Valle en sus presentaciones. 12 o 20 litros en envases de policarbonato retornables. Alquiler y venta de dispensers frío o calor. Agua del Valle. Comuníquese al 0343 430 2288. WhatsApp 343-466-9412 o por Facebook, Agua del Valle Paraná. Llámenos. Agua del Valle, lo indispensable, lo primordial. GS Automotores, el mejor precio en 0 kilómetros y usados de todas las marcas. Ingresaron nuevamente casas rodantes 0 kilómetros, totalmente equipadas, con homologación de fábrica, listas para patentar y disfrutar de la naturaleza o al aire libre. GS Automotores, una concesionaria donde nos avala nuestra trayectoria. San Martín, casi Malvinas, a 30 metros de la Ruta 11. Salón Estilista Unisex Flavia. Corte, color, botox capilar, alisado, reflejos, hidratación. Las Acacias 464, teléfonos 4-999-482-3434-067-910, Barrio San Cayetano. Aberturas de aluminio Mariental, de Dante Lorengel. Si estás construyendo o querés cambiar tus aberturas, acércate a Aberturas Mariental. Te ofrecemos puertas, ventanas, mamparas, mosquiteros, medidas especiales a elección de nuestros clientes. Estamos en Avenida Mariental 310, teléfono 4-999-122. Aberturas de aluminio Mariental. LEL Rectificaciones, soldaduras de aluminio, asientos de válvulas, superficies planas, prueba hidráulica, gran hallado, 4-999-846. Las canillas que gotean desperdician cientos de litros de agua cada año. No dejar canillas abiertas sin necesidad. Cuidar el agua es cuidar nuestro futuro. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua Potable y otros servicios de Valle María. Aquí en Informe 3 Televisión recibimos a concejales del partido vecinal MUPRO, a Franco Ror y a Gustavo Dalinger, y tiene que ver justamente con una reunión que se llevó a cabo en el Consejo Deliberante la semana anterior, debido a que un sector de comerciantes de Valle María presenta una inquietud ante el Ejecutivo Municipal por hablando o comentando justamente sobre emprendimientos o comerciantes de otras localidades que ingresan a Valle María, que quizás por allí no están abonando ninguna tasa como si lo abonan los comerciantes locales. ¿Cómo le va, Ror? Gracias por visitarnos. ¿Cómo le va, Dalinger? ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por el espacio. Hola, buenas tardes. Gracias por siempre brindarnos la posibilidad de llevarle al ciudadano de Valle María
nuestro trabajo que estamos desarrollando en el Consejo. Bueno, Rol, ¿era así como lo mencionaba yo en el inicio? Sí, Rodolfo, efectivamente tuvimos un sector de los comerciantes locales que manifestaron una inquietud al Ejecutivo Municipal. El Ejecutivo nos comenta la situación, entonces desde el Consejo Deliberante como cuerpo general decidimos hacer una convocatoria. Obviamente fue una organización que hizo desde la vicepresidencia municipal para convocar a los comerciantes y nosotros como concejales escuchar su punto de vista, donde bueno, se planteó la situación. La convocatoria, si bien fue para todos los comerciantes de Valle María, el reclamo vino por un sector particular, donde bueno, manifestaban lo que vos bien mencionabas, de que se encuentran en desventaja a la hora de comercializar sus productos, porque encuentran vendedores de otras localidades vendiendo en Valle María sin la habilitación o la tasa comercial que sí abonan ellos en nuestra localidad. Eso fue básicamente el planteo y bueno, y de lo cual se trató la reunión en el Consejo. Dalinger, este planteo que hacen estos comerciantes, que según tengo entendido, pertenecen al sector de la panificación, hablan un poco de los panaderos que entran de otra localidad, que venden al público en Valle María o que venden a comercios de Valle María. Hola, sí, en ese sentido fueron básicamente de las 5 panaderías que hay en la localidad, o 4 panaderías, no recuerdo bien ahora, recién lo estábamos contando, vinieron su gran mayoría, y el planteo radica justamente en eso, y donde nosotros también le planteamos la situación. Puntualmente lo que vos referí es que también tiene que haber una cierta colaboración del resto de los comerciantes que a su vez venden los productos, porque ellos no hacen la distribución casa por casa, sino que la distribución la hacen esencialmente en productos donde venden distintos tipos de mercadería, como son la despensa de barrio, algún supermercado, algún mercado de llegada a los vecinos del barrio. Entonces ellos llevan a un sector que tienen ellos indicado en cada uno de sus locales, llevan sus distintas mercaderías y bueno, y el ciudadano común va y adquiere ese producto. Si le marcamos la diferencia, también hay una, si bien el planteo es concreto y está bien, debe haber un pie de igualdad entre el producto que se vende de la localidad y que paga su tasa, y ergo el que viene de afuera debería también pagar la tasa. También a veces necesitamos la colaboración de ellos en la indicación, por ejemplo, y de los otros comerciantes, también de la indicación de las personas que le proveen de ese producto, y encontrar el justo equilibrio también en el planteo que te pueden llegar a hacer los otros comerciantes porque ven disminuido o encarecido ese producto, lo que van a ver disminuido después su venta, que ahí también a su vez va a haber algún perjuicio hacia el consumidor. Entonces, bueno, es una cadena de situaciones que también tenemos que contemporizar. O sea, no es solamente cobrémosle una tasa porque nos vende, o sea, sí, perfecto, para que la comercialización del producto que ellos elaboran no sufra una desigualdad frente al producto que viene de afuera, que no cubre o no cumple con ese requisito. Pero también es cierto que también tenemos que ver al consumidor donde tenga una gran oferta de ese producto y debemos buscar una solución entre todos, ¿sí? O sea, no solamente un sector, verlo cegado hacia la protección de un solo sector en desmedro del resto. La solución tiene que ser integral, por eso la apertura, por eso el diálogo, por eso plantearle también esa situación, que inclusive tuvimos la suerte de que estaba presente el comisario actualmente de la localidad, que también contribuiría a que una vez detectado estas personas que traen estos productos, se los individualiza, se le indica que deben pasar por la municipalidad a pagar la tasa correspondiente.
donde surgieron también otras cuestiones que no son menores, que respecto de la salubridad de los alimentos que llegan a la mesa de los vallemarienses, que nos preocupa y de sobremanera, porque también es una forma de controlar que esa panadería, en este caso puntual, o como tantos otros productos, gocen de las garantías de haber sido confeccionado en debida forma, con los controles bromatológicos, de libreta sanitaria, bueno, y todas las otras exigencias, no solamente el pago de una tasa, no nos interesa solamente, obviamente, es recurso, pero no nos interesa puntualmente la parte impositiva, sino nos interesa sobre todo la calidad del producto que llega a la mesa de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido también le planteamos a ellos nuestra preocupación y en ese sentido también el policía, en ese caso, el comisario, ofreció esa ayuda como para poder individualizar este tipo de personas. Entonces, a ver, nadie quiere limitar, comerciar a nadie, no es nuestro interés, está constitucionalmente vedado esa situación, pero sí establecer un pie de igualdad de todos, sean o no sean ciudadanos de Valle María. Claro, exactamente. Franco, y después de esta reunión, ¿cuáles son los pasos a seguir o cómo quedaron con los comerciantes? Bueno, como manifestaba Gustavo, se escuchó su demanda, se hizo algunas consultas específicas a ellos. El punto principal pasa por esta cuestión de la salubridad más que nada hoy de los productos, que es lo que nosotros como consejo podemos generar herramientas, que de hecho ya las tiene el municipio, porque está la ordenanza de habilitaciones comerciales. Nosotros no podemos habilitar un comercio que no esté en Valle María, ellos tienen que contar con su habilitación en la ciudad donde residen. Y eso es lo que se le puede controlar a un comerciante que venga a vender a Valle María y que sea de otra localidad. En el caso de productos alimenticios, controlar la higiene y la salubridad, ¿no? Pedirle la libreta sanitaria que transporte su alimento, que cumpla con esas condiciones de bromatología, son lo que nosotros podemos trabajar y exigir. Lo de la tasa es lo que se le pueda cobrar es ínfimo. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque puede ser interpretado como una forma de una aduana interna y que no existe. No es posible tener una aduana interna en un país, en nuestro caso en Valle María, para los productos que vengan de una localidad a otra. Entonces hay que tener ciertos recaudos, el planteo es pertinente, se fue escuchado. Y nosotros estamos hoy trabajando con el Ejecutivo en manifestarle lo que fue charlado en la reunión para que pueda proceder el Ejecutivo con las herramientas que hoy tiene disponible y pueda contemplar estas situaciones, estas demandas, puntualizar en este sector específico para corroborar estas cuestiones de salubridad e higiene y también garantizarle al vecino de Valle María que si va a comprar distintos productos, en este caso pan, lo pueda seguir haciendo al precio que le convenga y que nos dé la posibilidad de elegir, ya sea por calidad o por precio, pero sí que sea en condiciones de salubridad e higiene pertinente, cumpliendo con la normativa vigente, no solo en Valle María, sino también a nivel nacional, porque esto es un alimento, hay una ley nacional de código alimentario, y son cosas obviamente a nivel nacional que se deben cumplir, y es la obligación del municipio controlar en ese sentido, y ahí estaría la igualdad de condiciones de lo que se le exige al comerciante local, y que el municipio es quien debe bregar por ese cumplimiento para los comerciantes locales, y para quienes vengan de otra localidad a vender esos productos, exigirle en ese sentido las mismas condiciones de trabajo y habilitaciones que necesitan para trabajar, ¿no? Claro. Usted recién mencionaba el tema de no tener una aduana interna, porque si no también, hoy se habla del producto de panificación, pero también mañana puede decir alguien que fabrica otra cosa en Valle María, diga, yo también quiero que me compren a mí únicamente, o que por allí controlen a los que venden, y ahí sería realmente
muy complicado para el municipio. Sí, de todos los rubros, Rodolfo. En este caso estamos hablando de un rubro particular, pero nosotros no podemos hacer una ordenanza específica para un rubro. Entonces, bueno, la ordenanza de habilitación comercial es la que nos ayuda a contemplar esta situación y con la que se puede llegar a trabajar y actuar. Pero no podemos puntualizar solo en un sector, porque los demás sectores que comercializan nos pueden demandar lo mismo, digamos, y estamos en un sistema de libre mercado que hace que la demanda genere esos productos, y hay comerciantes que pueden satisfacerlo o no, digamos. Valle Hogar, colchones, goma espuma y con resortes, almohadas de vellón, inteligente, cervicales, camas, placares, roperos, mesita de luz, bajo mesadas, alacenas, mesas y sillas, zapateros, bibliotecas, en blanco, sábanas, toallas, cubrecamas, frazadas, acolchados y cobertores. Tarjetas Visa y Mastercard. Financiación propia hasta 5 cuotas sin interés. Valle Hogar, Avellaneda 115, Casi Urquiza. Teléfono 343 62 21 666. GS Automotores, el mejor precio en 0 kilómetros y usados de todas las marcas. Ingresaron nuevamente casas rodantes 0 kilómetros, totalmente equipadas con homologación de fábrica, listas para patentar y disfrutar de la naturaleza o al aire libre. GS Automotores, una concesionaria donde nos avala nuestra trayectoria. San Martín, Casi Malvinas, a 30 metros de la Ruta 11. Laboratorio de Análisis Clínicos Guillermina Maneiro, Bioquímica, matrícula 941. Todas las obras sociales, urgencias, domicilios, de lunes a viernes de 7 a 12 y de 17 a 20 horas. San Martín 365. Teléfonos 499-617. Celular 0343 154 615 575. Marcela Ortman, abogada, de lunes a viernes de 8:30 a 12 y de 16 a 19:30 horas, en Gualeguay 520, entre Misiones y San Juan. Teléfono 3436 22 66 44. Mail estudiojurídico.orman@gmail.com. Marcela Ortman, abogada. Inmobiliaria Abercón, Corredora Inmobiliaria, Analía Abercón, casas, campos, terrenos, venta y tasación, desarrollos inmobiliarios, administración de propiedades, Ruta 11 y Arnoldo Jansen, teléfono 343-155-311-595, Inmobiliaria Abercón, la confianza, experiencia y compromiso que usted merece. Valle María. Canal 3 Digital Valle María ofrece fibra óptica directa al hogar. Solicita televisión e internet con los mejores precios y gran variedad de velocidades acorde a tus necesidades. Más información al celular 3434 06 45 24. Canal 3 Digital Valle María.
LEL Rectificaciones, soldaduras de aluminio, asientos de válvulas, superficies planas, prueba hidráulica, Gran Hallado, 4999-846. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, los versos 29 al 31, encontramos el relato en donde Jesús camina sobre las aguas. Cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas, entra a dialogar con él. Cuando Jesús lo invita a bajar de la barca, Pedro, descendiendo, dice la Biblia, de la barca andaba sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Frente a esa situación, Pedro da voces y clama y pide ayuda a Jesús, el cual le ayuda y él sale. Este relato nos muestra que el miedo puede paralizar a las personas. El miedo es una sensación de angustia por situaciones que pueden ser reales o no. Por lo tanto, entender lo que la palabra de Dios enseña va a hacer que nuestra vida sea distinta. Entender que el temor y el miedo no vienen de Dios nos da a nosotros la garantía, la fuerza y la seguridad que si podemos confiar en ese Dios poderoso, el miedo no podrá gobernar nuestras vidas. Que realmente podamos entender lo que Pedro entendió. Confió en Jesús y pudo tomar una decisión tan arriesgada, caminar sobre las aguas. Que realmente usted no se anule frente a la situación que le toca vivir o le toca enfrentar. Sepa que la fe es un ingrediente que quebranta el miedo. La fe en Dios hace que usted pueda caminar con un paso firme, seguro, tener una visión clara, tomar decisiones correctas. Todo eso hace posible la mano poderosa de Dios. Cuando Pedro entendió esto, él pudo tener una experiencia realmente sobrenatural. Él pudo ver que Jesús no solamente le ayudó allí, sino que pudo ayudarle después cuando él tuvo una situación límite. Es mi deseo que usted pueda confiar en Dios y no permita que el miedo paralice su vida. Permita que Dios haga que usted sea un hombre o una mujer con mucha valentía. Que Dios le bendiga. De esta forma llegamos al final de nuestro programa Infometrales Televisión, programa correspondiente justamente al día viernes 6 de junio de este año 2025. La reiteración el día sábado a partir de las 12 del mediodía. Antes de cerrar este programa Infometrales Televisión en esta 15ª temporada, quiero felicitar, saludar a los colegas periodistas y a las colegas periodistas por este Día del Periodista, justamente en este año 2025, un año donde la profesión del periodismo está pasando por una etapa muy, pero muy complicada, teniendo en cuenta que por allí lo que está pasando a nivel nacional, que también tiene su bajada a nivel provincial y también en algunos lugares a nivel local. El periodismo es una herramienta más que importante para una democracia y en este momento es, creo que el peor momento desde la vuelta a la democracia que la está pasando tan mal el mundo periodístico con los ataques, bajando la línea nacional del presidente, de todos sus fanáticos militantes que, cuando algún periodista entrevista a alguna persona o da su opinión de algo que al presidente no le gusta,
a la mejor forma de lo que por allí en algún momento criticábamos de algunos grupos políticos y demás, sale a contraatacar y a exponer lo que ha pasado en estos días con el periodista Paulino Rodríguez, donde el mismo presidente lo expuso a él poniéndole un seudónimo o un apodo como Pautino, hablando de la pauta oficial. Y hablando también de un niño que tiene autismo que estaba defendiendo a los residentes del Garrahan. También, por otro lado, es el mismo presidente que en una nota con Jonathan Viale le interrumpe la nota y él mismo declara que ya estaban aseguradas las preguntas que le iba a hacer el periodista. En estos casos no se puede de un lado pregonar con decir que los periodistas son pauteros, que están militando para cierto partido político, y del otro lado pasan esas cosas. Entonces estamos por un lado hablando de una cosa, pero por el otro lado estamos haciendo lo mismo. Un periodista que se respete no puede permitir que le digan qué tiene que preguntar y qué no tiene que, qué no se puede preguntar. Yo siempre en las campañas políticas, cuando se hace el cierre de campaña, les pregunto a cada uno de los candidatos si pudieron expresarse bien y si en algún momento este conductor le dijo de eso no se puede hablar. Pero tampoco permito que alguien venga y me diga, toma, esto tenés que preguntar y esto no se debe preguntar. No lo he hecho nunca en estos más de 30 años que estoy frente a un micrófono, en algunos momentos en una radio, en televisión. Nunca permito que nadie me diga qué preguntas debo hacer, ni tampoco elevar las preguntas anteriormente para decir, bueno, voy a hacer una entrevista con X personas y tengo que mandar las preguntas primero para que me aprueben cuál se puede hacer y cuál no. En mi vida, una sola vez nos sugirieron que no preguntemos un tema referido, y era entendible también porque era una entrevista con el expresidente Menem y no quería que se hable de su vida privada. Estaba recién casado con Cecilia Bolocco y era realmente comprensible. De hecho, nosotros no teníamos un programa de espectáculo, teníamos un programa noticiero e íbamos a hablar de la cuestión política. Siempre pasa eso, nos ubicamos en lo que tenemos que preguntar, pero no nos gustan que nos digan qué debemos preguntar y qué no debemos preguntar, porque es nuestro trabajo. Y siempre decimos, hay periodistas que hacen periodismo y hay periodistas que son difusores. Gracias a Dios creo y puedo considerarme que estoy en el grupo de los primeros, y esto me ha permitido también poder trabajar libremente. Así que a todos los periodistas, feliz día, a seguir pregonando por esta profesión, a seguir trabajando, y como siempre decimos, tiene momentos buenos y momentos malos, pero todos, la mayoría de los que estamos en esta profesión, si volveríamos a nacer, obviamente que elegiríamos hacer periodismo. Feliz día para todos los periodistas y para los televidentes. Nos encontramos el próximo viernes.